Hola, ¿qué tal? Soy Ciña Taide Jofre González del grupo 508 y hoy voy a presentar mi proyecto final de probabilidad y estadística. Soy del Copao Plantel 32 y bueno, vamos a empezar. Para esto, un problema que nos plantea es: un profesor observa las calificaciones de 13 alumnos de la materia de cálculo integral. Aquí nos muestra una tabla de las calificaciones que obtuvo cada alumno, del 6 al 10 como número mayor. Para esto yo ordené la tabla del número menor al número mayor, donde 6 se repite 2 veces, 7 se repite 4 veces, 8 se repite 3 veces, 9 2 y 10 2 también. Entonces dice que las calificaciones fueron con punto decimal, pero fueron redondeadas a un número entero. Para esto yo hice una tabla de frecuencias, en donde calificación vale X. Y aquí lo volví a ordenar del número menor al número mayor, sin repetirse. 6, 7, 8, 9 y 10, y donde la sumatoria es 40. Entonces, para calcular la frecuencia absoluta, se cuenta el número de veces que se repite el número en esta tabla de aquí. Como ya lo habíamos dicho antes, el 6 se repite 2 veces, 7, 4, etc. La sumatoria de estos números da como resultado el 13. Ahora, la frecuencia por X, es decir, esta frecuencia por la calificación. Para esto multiplicamos estos dos números y nos da 12, estos dos números y nos da 28, 8 por 3, 24, 9 por 2, 18, 10 por 2, 20. Y la sumatoria de estos números da como resultado 102. Para calcular la frecuencia acumulada es la suma de cada frecuencia acumuladamente. Es decir, 2 más 4 es igual a 6, 6 más 3 es igual a 9, 9 más 2 es igual a 11 y 11 más 2 es igual a 13. Para calcular la frecuencia relativa existe la fórmula de frecuencia absoluta, es decir, alguno de estos números, sobre la sumatoria de la frecuencia absoluta, es decir, este número de aquí, el 13. Y como podemos ver, se divide 2 entre 13 y da 0.15. Después 4 entre 13 y da 0.30 y así sucesivamente. La sumatoria de estos números tiene que dar forzosamente el número 1. Para calcular la frecuencia relativa acumulada es lo mismo que la frecuencia acumulada, pero de estos números. Es decir, que empezamos con 0.15, 0.15 más 0.30 es igual a 0.46. Y así sucesivamente se van dando los casos hasta llegar al número 1. Y para calcular x al cuadrado, es decir, la calificación al cuadrado, nada más se multiplica. 6 por 6 es igual a 36, 7 por 7 es igual a 49 y aquí tiene la fórmula en Excel, y la sumatoria de todos estos números es igual a 330. Ahora, para calcular las medidas de tendencia central, que es la media, la mediana y la moda, se va a utilizar la fórmula que es sumatorias de frecuencias por X sobre la sumatoria de la frecuencia absoluta, es decir, 0.84, 61, tal. Para calcular la mediana primero se saca la posición, que es n sobre 2. N es el número de datos y se divide entre 2 y el número de datos es 13. Entonces 13 entre 2 es igual a 6.5. Como estos números que tengo aquí, este número es impar, nada más vamos a contar 6 de este lado, 6 del otro lado, y el 8, como ya está marcado aquí de azul y también de azul aquí, el 8 es la mediana. Para calcular la moda es la calificación que más se repite. De todos estos números, ¿cuál es el mayor? Pues el mayor es el 4 y por lo tanto la moda es 7. Para calcular las medidas de dispersión, es decir, rango, varianza y desviación estándar, se va a utilizar la fórmula dato mayor menos dato menor, es decir, 10 menos 6, que es igual a 4. Para calcular la varianza se necesita esta fórmula que les va a estar apareciendo en pantalla, que es S2
es igual a n por la sumatoria de x al cuadrado menos la sumatoria de x al cuadrado. Todo esto sobre n por n menos 1. Sustituyendo los datos nos daría s al cuadrado es igual a 13 por 330 menos 40 al cuadrado sobre 13 por 12. El resultado de esto sería s al cuadrado es igual a 2690 sobre 156. Y el resultado final sería 17.24, que aquí lo tenemos también en pantalla. Para calcular la desviación estándar solo se calcularía la raíz cuadrada de 17.24, es decir, la varianza, y nos daría como resultado 4.15. Ahora pasamos como penúltimo punto a límites estadísticos, donde vamos a calcular los cuartiles, los deciles y los perciles. Para esto yo voy a calcular el primer cuartil y se utiliza la fórmula que está en la pantalla, kn sobre 4, donde k es el cuartil que quiero obtener y n es el número de datos, es decir, este número de datos. Para esto yo utilicé esta fórmula que quiero calcular el primer cuartil por el número de datos, que es la celda 16, C16, y esto se divide entre 4 y nos daría como resultado 3.25. Ahora, para calcular los deciles se utiliza casi la misma fórmula, es kn sobre 10. Para esto yo voy a calcular el decil 5, entonces es 5 por la celda 16, que es esta de aquí, sobre 10, y nos daría como resultado 6.5. Ahora, por último, para calcular el percil se utiliza la fórmula kn sobre 100. Y ahora, como voy a calcular el percil 90, se utiliza 90 por el número de datos, que es 13, sobre 100. Y el resultado nos daría 11.7. Ahora vamos a pasar con las gráficas. Para eso hice una tabla de gráficas donde puse del 1 al 10, pero del 1 al 5 no tienen calificación, como pueden ver, porque ningún alumno sacó de esas calificaciones. Entonces empieza desde el 6, donde 2 alumnos sacaron esas calificaciones. Para eso hice una gráfica de barras, ahí lo tienen, el cuadrito azul, en donde 1, 2, 3, 4, 5 no sacaron calificaciones de esas, pero 6 sacaron 2, 7, 4, 8, 3, 9, 2 y 10, 2. También hice una gráfica de pastel en donde los 3, 2 que ven aquí, es decir, de los que sacaron 6 de calificación, los que sacaron 9 y los que sacaron 10 ocupan solo el 15% en la gráfica del pastel. Los que sacaron 7, que fueron 4, ocupan el 31, y el 23 es para los que sacaron 3, es decir, el número 8, que fue su calificación. Ahora hice un histograma y un polígono de frecuencia, como pueden ver. Aquí está, también lo tomé de la misma tabla. Y por último realicé una ojiva, que también lo tomé de la misma tabla. Y aquí, como pueden ver, sube y después como que baja y se queda en neutro. Ese fue todo mi proyecto, espero que le haya gustado y espero que tengan unas lindas navidades. Muchas gracias, nos vemos.